¿verdad? Voy a grabar esto, se los voy a estar compartiendo. Pues como les decía, vamos a ver otros caracteres especiales con respecto a las expresiones regulares. En anteriores sesiones pues he estado dando como complemento, finalizando y explicando algunos de los caracteres especiales, pero no se los había colocado específicamente dentro de una presentación. Acá en esta presentación pues les involucro varios conceptos y definiciones de algunos caracteres especiales muy utilizados y una lista de ellos también para que en su momento puedan utilizarlos. Como ustedes recordarán, la barra como tal nos permite en este caso eh, poder trabajar con esos caracteres especiales, ya que la barra como tal, pues el programa, o en este caso la librería regex, la reconoce y ubica que después de la barra va algún símbolo especial o algún elemento que tendrá tareas específicas dentro de la expresión regular. Por ejemplo, para identificar símbolos como el punto, tengo que usar la barra invertida y esto nos permite a nosotros poder ubicar el punto, hacer una búsqueda respecto al punto dentro de un párrafo o en este caso un conjunto de palabras. Entonces, eso debemos tomarlo en consideración. La barra como tal, pues también nos permite ubicar signos de admiración, interrogación, pero ya después está combinada con algunos caracteres específicos, pues nos van a generar tareas muy especiales. Veamos aquí hay un listado. Vamos a ampliar un poco. Se los coloqué así resumidito para que ustedes lo tengan. Eh, el diagonal T, algunos de estos yo creo que ustedes los han utilizado en programación y son muy útiles a la hora de estar trabajando en modo console o alguna otra interfaz gráfica donde necesitemos, por ejemplo, el tabulador o el salto de línea, por ejemplo. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos el diagonal T, diagonal R. Diagonal T ya sabemos que es lo del tabulador. Diagonal R, el retorno de carros. Ese normalmente lo utilizamos en modo consola, lo utilizamos combinado con el diagonal N, que es el del salto de línea, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, son parte también de las expresiones que en su momento reconoce regex como tal. El bip a la hora de ubicar en este caso un carácter o una alarma, podríamos decir. Yo creo que también en su momento puede que todavía lo hayan utilizado. El diagonal E representa la tecla Escape, ¿verdad? El diagonal F, por ejemplo, el salto de página. El V representa el tabulador vertical. Algunos de estos, usando la página de regex, sí los reconoce bien. Otros pues no representa como tal o no encuentra lo del salto de página. Por ejemplo, el tabulador vertical, porque no lo encuentra como tal, pero son muy utilizados y se pueden utilizar perfectamente a la hora de estar trabajando en la parte de programación. Lo pueden incorporar tanto en su código de Java como código de C Sharp, por ejemplo, eh, con PHP, JavaScript, o sea, hay muchos lenguajes o entornos de programación que utilizan este tipo de elementos. Podemos ubicar, por ejemplo, en este caso, caracteres tipo ASCII con el X. Aquí les coloqué un ejemplo. Ahorita lo vamos a ver en regex. Y también caracteres tipo Unicode, ¿verdad? En este caso, el 00A2 que representa el símbolo de centavos. Pero para esto sí necesitamos saber los códigos específicos para poder ubicarlos, ¿verdad? Aunque ahí no hay tanto problema porque podemos buscarlos, Dije, ¿verdad? ¿Qué manda? disculpe, para el nuevo salto de línea es slash invertido n, pero y digamos que si yo quiero regresar a otra línea, ¿cuál había dicho que era? El de slash r, ¿no? El retorno. El Eh, retorno lo que hace es que se ubica al principio de la línea nada más o de la fila. y Entonces, digamos que si yo quiero volver a la línea anterior, el del retorno. Así está. Ahorita lo vamos a ver. El del retorno es el del backspace. Pero ese está aquí. ah,
Vamos a ver. El retorno de tabulador, perdón, aquí está. Ah, no, perdón, es el mismo del R, el diagonal R, perdón. Ah, Es ok. el mismo del diagonal R del retorno. Tanto retorno de carro como retorno de línea. Este me Ah, representa el backspace. Perdón, yo ya. estaba buscando. Creo Sí, que no, sí. no. Ahí está. Esos me representarían. Por eso les decía yo que el diagonal R y el diagonal N se combinan mucho, principalmente cuando trabaja en modo consola, ¿verdad? Eh, Algunos también ya los he mencionado, como el diagonal D de los dígitos del 0 al 9, el diagonal D mayúscula que representa cualquier carácter que no sea un dígito, ¿verdad? El diagonal S, que son la parte de los espacios en blanco, alguien lo había preguntado en su momento. El W minúscula representa cualquier carácter alfanumérico, y también tenemos el W mayúscula, o sea, tenemos prácticamente las negaciones de ellos. Por ejemplo, el W representa cualquier carácter alfanumérico, pero también está el W mayúscula, que representa cualquier carácter no alfanumérico, es la negación. Y lo mismo pasa con la diagonal D minúscula, tiene su contraparte, que es la D mayúscula, que va a representar cualquier carácter que no sea dígito. Y así sucesivamente vamos a encontrar nosotros un conjunto de caracteres especiales que en su momento podemos utilizarlos. El diagonal S, que es el inverso del S minúscula, que reconoce todos los elementos que no sean espacio. Representa el inicio de la cadena, el diagonal A, pero no es el inicio como tal, sino que es la posición, ¿verdad? Una posición es lo que representa. El diagonal Z representa el final de la cadena, y lo mismo, ¿va? Una posición. El diagonal B, en este caso, la posición en este caso, de una palabra limitada por espacios en blanco. Es decir, yo puedo tener una palabra y va a venir el diagonal B antepuesto a la palabra, y lo que va a hacer es que me va a buscar, o va a buscar una coincidencia si tiene un espacio en blanco antes, después, o antes y después. Depende de lo que nosotros estemos colocando, y también tenemos en este caso el diagonal B mayúscula, ¿verdad? Eh, Acá, algunos de estos, como les decía, ya los mencioné, ya los ejemplifiqué, pero acá hago mención de los límites de palabras que ubican específicamente la parte de la diagonal B. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a la página de Regex, pues fácilmente pueden probar varios de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos, la diagonal invertida punto, o la diagonal al final, permite ubicar cualquier símbolo dentro de un conjunto, o dentro de, en este caso, párrafos de texto. Si yo coloco la apóstrofe ahí, lo va a ubicar. Si yo coloco, eh, por ejemplo, el signo de interrogación en este caso, pues, lo va a ubicar también, ¿verdad? Vamos a poner el signo de interrogación, lo va a ubicar. Entonces ahí puede ir cualquier signo, y entonces la diagonal invertida como tal nos lo permite reconocer. Ahora, por ejemplo, con lo del T, ese es de lo del tabulador. Entonces, si se dan cuenta, yo presiono la tecla tabulador, automáticamente me lo marca acá. Pero hay algunos elementos, en este caso como el F, que no tiene coincidencias, porque si se dan cuenta aquí no necesariamente tengo páginas, sino que solo es un espacio específico para poder trabajar. Entonces, algunos de estos no los podemos probar. Por ejemplo, la parte del D de dígitos, en este caso lo que va a pasar ahí es que si yo coloco valores numéricos, eh, los va a ubicar. Si yo le coloco su contraparte, que es el D mayúscula, va a ubicar todo aquello que no sean dígitos. Si ustedes se dan cuenta, marco todo, excepto lo que son dígitos. Y así sucesivamente, yo puedo ir en este caso observando las diferentes opciones que tengo a la hora de estar trabajando con los caracteres especiales, ¿no? Por ejemplo, el diagonal A y el diagonal E como tal,
no me realiza ningún tipo de procedimiento acá. Por ejemplo, acá lo que el diagonal A como tal, lo que va a hacer es que va a buscar las A, ¿verdad? No me va a hacer el sonido respectivo. Ya cuando se está programando, está trabajando en modo consola, pues sí lo representa. Y aquí abajo, si ustedes ven una parte de las herramientas, pues nos dan una indicación, ¿verdad? El código al cual representa, pero no lo va a encontrar como tal o no va a ser el BIP respectivo. Hay algunos que, por ejemplo, acá simplemente no los va a interpretar. Este diagonal E, por ejemplo, me va a buscar las E que tienen que ver con la palabra escape, pero sin embargo, no estaría haciendo la tarea específica. Entonces, como les digo, hay caracteres especiales, pero no necesariamente los vamos a aplicar directamente ahí. Ahora, regresando un poquito a esto, estaba mencionando el caso de la diagonal X también, que nos representa la parte de los ASCII. Si yo coloco el diagonal invertida U A9, entonces eso sí me lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces, teniendo yo el código representativo, entonces me va a ir indicando. Aquí, por ejemplo, el A9 como tal, aquí me está representando, perdón, aquí está, es el X, por ejemplo, el XA9 me representa lo de, en este caso, los derechos de autor, ¿verdad? Lo del marca, podemos buscar la parte de la marca registrada, por ejemplo, o aquí lo del copyright, y nos lo va a ir encontrando dependiendo del símbolo que nosotros tengamos. Entonces, así sucesivamente podemos ir viendo y encontrando nosotros diferentes elementos a los cuales en su momento, de acuerdo a lo que estemos haciendo, les vamos a dar una utilidad como tal. Veamos otros de los más utilizados. Por ejemplo, acá les puse los límites de palabras. La diagonal invertida B como tal tiene esa peculiaridad que nos permite encontrar o ubicar en este caso palabras, pero anteponiendo a ellas un espacio, o puede ser al final o puede ser al inicio y al final. Aquí les coloqué un pequeño ejemplo, lo vamos a probar. Yo lo voy a borrar esto. Por ejemplo acá, diagonal B y coloco casa. Si se dan cuenta ustedes, esto me remarca en otro color la diagonal B como tal, porque tiene un significado como tal dentro de Rex. Y casa, pues a la larga lo va a considerar como un conjunto de caracteres que están concatenados, y es lo que va a buscar. Si yo coloco casa como tal, me lo marca, ¿sí? Si yo coloco aquí la casa, lo va a marcar, ¿sí? Ahora, si yo escribiera la casa junto, no lo marca. Y eso no lo va a marcar porque lo que va a buscar ahí es una coincidencia exacta especificando que debe tener un espacio, ¿verdad? Un espacio al principio y después debería ir la palabra casa. Pero acá no lo va, aquí en este sí lo ubica, en este también, porque a la hora de trabajar de forma o en un formato global, aquí podríamos representar esto como un espacio. Ahora, aquí como está junto a la otra, pues simplemente no lo va a encontrar. Entonces, esas son situaciones en las que nosotros podemos ubicar esto. Por ejemplo, ahora si lo colocamos al final, diagonal B. Entonces aquí me está diciendo que busque la palabra casa, pero que tenga un espacio después. Entonces acá me ubica ahora las tres. Me ubica esta también porque cumple que hay un espacio después. Ahora, si yo agregara una T, por ejemplo, ya pierde el sentido, ya pierde la opción que en este caso está buscando. Entonces ninguna de ellas va a cumplir en este caso con la especificación que se le está dando. Entonces la diagonal B como tal sirve como un limitador. Ahora, si ustedes colocaran la B al inicio y al final, están buscando específicamente aquellas
a palabras casa que tengan un espacio al inicio y uno al final. Entonces es lo que va a buscar. Y esta, por ejemplo, no cumple. Sí cumple con que tiene el espacio al final, pero al principio no. Entonces si yo coloco aquí, si yo dejo ese espacio, ya cumple con que se tenga el espacio al inicio y al final. Si ustedes le colocan la B mayúscula, entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, recuérdense que la B mayúscula es el opuesto. Entonces, que tenga cualquier cosa menos un espacio, ¿verdad? Y que tenga un espacio al final. Por eso es que me marcó esta, porque antes de la palabra casa no tiene un espacio, sino que tiene la letra A, y eso hace que se cumpla la condición de que no tenga un espacio, sino que tenga cualquier otro elemento diferente al espacio antes, pero al final sí debe cumplir con que tenga el espacio. Y así es como yo puedo utilizar la letra B como un limitador como tal. Entonces, esas son las funciones específicas que tiene la parte de los límites de las a la hora de estar trabajando con expresiones regulares. Otro elemento que hemos mencionado en su momento también, y uno de ustedes lo preguntó también en su momento, la parte de la negación que usa el acento circunflejo. Y aquí le doy algunas cuestiones. Por ejemplo, está esta palabra. Vamos a colocarlo. Dile lo que está diciendo en pocas palabras es, número uno, aquí hay dos cosas que debemos considerar. El acento circunflejo también simboliza el inicio de una cadena, eso también debemos tomarlo en consideración. Yo creo que en la clase anterior lo habíamos visto, la parte del inicio y el final usando el símbolo del acento circunflejo y también el signo de dólar como final de cadena. Ahora, para que esto me funcione o aplique como negación, debe ir dentro de corchetes. Eso debemos tomarlo en cuenta. Aquí lo que me va a ubicar son todas aquellas palabras que inicien con C, tengan cualquier elemento acá que no sea la O y después que terminen en SA. Por eso es que me marca casa. Pero si yo escribiera cosa, no lo marca, porque se supone que la negación me dice, en este caso, que la letra O no la utilice. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo o agrego en este caso la letra A? Entonces, aquí lo que está pasando es que no me va a marcar también casa porque entra dentro de la parte de la negación. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué expresiones aceptaría o qué palabras aceptaría esa expresión? Ahí me están dando algunas. Sisa, muy bien. Cusa, muy bien, correcto. O sea, todas aquellas que no tengan relación específicamente con la O y la A. Y así sucesivamente ustedes pueden, sí, de hecho pueden colocar números, símbolos, lo puede aceptar porque cumple con el hecho de no utilizar ni la O ni la A dentro este, de estas expresiones. Igual ustedes podrían, en este caso, armar grupos y negarlos, que no use, por ejemplo, de la A a la U, ¿verdad? Ahí pueden armar grupos. Entonces ahí prácticamente les están diciendo a ustedes que no utilicen ninguna de las vocales, por eso es que me marca solo las últimas dos que tienen un número y un símbolo, porque están negando completamente un rango de letras dentro de esa expresión. Entonces también funciona con rangos específicamente. Por ejemplo, si ustedes colocaran el al 92S, aquí esto es como que si colocáramos el diagonal S mayúscula en pocas palabras, porque está negando esta expresión, es decir, que inicie con la parte del espacio. Entonces, eso también debemos tomarlo en cuenta, pero lo estoy colocando en medio específicamente de la palabra. Debería colocarlo al inicio.
Pero la idea acá como tal es que ustedes consideren que también pueden negar la parte de los caracteres especiales aplicando el acento circunflejo. Aquí hay algo también, hay una pregunta que les planteo dentro de la presentación. Aquí está lo de los rangos, pueden colocar ustedes rangos de palabras, números, y es funcional también la parte de la negación. Pero ahora dice que coincide con A y el acento circunflejo. ¿Qué es lo que coincide con eso? Ahora, eh, me funcionará de la misma manera al colocarlo así. Tengo el acento circunflejo y tengo la letra A. Pero si se dan cuenta, ahora me marcó casa. Resulta que cuando yo coloco el acento circunflejo a la par o de lado, en este caso derecho de la letra que quiero negar, lo que está haciendo ahí es que me está funcionando como una alternativa. Es decir, no me está sirviendo para negar. Entonces, ahí a la hora de colocar casa o en lugar de eso coloco el acento circunflejo, me lo reconoce, ¿verdad? Ahí mencionan lo del acento circunflejo y la A. Eso no lo aceptaría, pero no lo acepta porque acuérdense que el entre corchetes es o la una o la otra, es como una alternancia también. Si lo colocamos acá, tampoco lo acepta. Si ustedes se dan cuenta, o sea, no puedo poner las dos porque esto me significa que puede ser la A o el acento circunflejo. Entonces, si yo coloco la A, si lo marca, puede ser cualquiera de ellas, ¿verdad? Entonces, esos debo tomarlo en consideración. El acento circunflejo, si está del lado derecho del grupo, la palabra, no lo va a aceptar como negación, ¿verdad? Porque lo va a aceptar o lo va a interpretar como parte de alguna alternativa dentro del grupo con el que estamos trabajando. Eh, muy bien. Ahora, esas son algunas cuestiones que debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con la parte de la negación. Con lo que hemos estado viendo, ustedes pueden combinar la negación con diferentes elementos, con la parte del asterisco, con la parte del signo más, o sea, las cláusulas del clean, con la parte del signo de interrogación, también ustedes pueden considerarlo. Y así sucesivamente ir ampliando un poquito más la parte del repertorio en cuanto a las expresiones que ustedes pueden trabajar con respecto a lo que han estado viendo, porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes a ir mejorando considerablemente. También tenemos la parte de los cuantificadores, que eso lo vimos también en su momento. Los cuantificadores como tal, pues nos ayudan a establecer en este caso grupos de palabras, o en este caso nos permiten establecer la cantidad de elementos que nosotros podemos trabajar dentro de, en este caso, eh, las expresiones regulares como tal. Entonces, eso debemos tomarlo en consideración a la hora de estar trabajando. Por ejemplo, acá, si yo uso, y les coloco el ejemplo de la A, pero no necesariamente solo la A, pueden ir diferentes elementos. Aquí, que me busque, por ejemplo, dos A juntas, ¿verdad? Entonces, yo escribo casa, por ejemplo, me lo va a encontrar. O si yo escribo solo la doble A, lo va a encontrar. Pero si yo escribo una A, no me lo va a aceptar como una expresión válida porque aquí el rango me dice que tenga dos A. Entonces, por ejemplo, aquí A, dos veces A y la O no lo encontró. Entonces, si yo escribo dos veces la A y la O, sí lo va a marcar porque estoy utilizando la concatenación también. Si yo escribo, por ejemplo, de 1 a 2, ahí estoy trabajando un intervalo. Entonces puede haber AO o puede haber dos A y una O. Si yo dejo libre, si yo dejo libre el segundo campo, pues estoy expresando que puede haber cualquier cantidad de A la hora de estar buscando la expresión. Pues pueden haber cualquier cantidad de A y terminar en O, ¿verdad?
y me lo va a aceptar. Entonces, para eso me sirve en este caso la parte de los signos, en este caso las llaves y los valores numéricos, para poder encontrar una cantidad específica de elementos o utilizar una cantidad específica de elementos dentro de las expresiones. Como ustedes saben también hemos trabajado en este caso con grupos, ¿verdad? Y es muy importante. Ustedes pueden definir de la A a la Z cuando ustedes quieren trabajar con grupos de elementos. Pero resulta que esto que está aquí me representa cualquier minúscula, cualquier mayúscula y cualquier número dígito. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo sustituir yo o qué expresión podría colocar para sustituir esto y resumirlo o reducirlo más? Entonces también esa es la idea o el trabajo de la parte de los caracteres especiales. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan, dentro del listado está, por ejemplo, la W. Y la W me va a representar en este caso, ya sea minúsculas, mayúsculas o los mismos dígitos. Entonces, estos caracteres especiales, me sirven también para poder abreviar mucho más las expresiones regulares como tal. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con los dígitos, uso esta expresión y coloco del 0 al 9. Pero ¿cuál es su contraparte? ¿Cuál es su contraparte en este caso a la hora de estar trabajando con caracteres especiales? Pues simplemente colocamos la diagonal de y me va a marcar los dígitos, ¿verdad? Y ya después ustedes ya lo empiezan a combinar. Bueno, que quieren 2 dígitos, que quieren 3 dígitos, y lo pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ahí si colocan 3 dígitos, les funciona. Ahora, si ustedes en este caso utilizan los corchetes y colocan del 0 al 9 y están pidiendo 3 dígitos, funciona de la misma manera si ustedes se dan cuenta. Entonces, esa es la idea también de los caracteres especiales. Tratar la manera de resumir sus expresiones, ya no tener expresiones tan largas y tratar la manera de resumirlas y expresarlas de mejor manera también. Entonces, esas son algunas situaciones que ustedes deben considerar en este caso a la hora de estar utilizando atajos, podríamos decirlo, para poder trabajar específicamente sus expresiones. Y así sucesivamente, también pueden ustedes utilizar la parte de los atajos de negación. Y eso se los expliqué también hace un momento. Cada una de los caracteres especiales tiene su opuesto. Por ejemplo, está la diagonal W, la parte de los caracteres y valores numéricos. Inge, una pregunta. Ajá. Por ejemplo, con la diagonal W no nos cuenta el espacio, ¿verdad? O si quisiéramos que No. buscara una palabra en específico, Ajá. lo podríamos Eh, definir, ¿no? una palabra en específico utilizando la diagonal W. Por ejemplo, que nos reconociera cosa, pero incluyendo los espacios. Ah, ya, ya. No, recuerden ustedes que algunos de estos caracteres especiales tienen una limitante como tal y algunos no les van a reconocer los espacios y otros sí. Por ejemplo, aquí está. Representa cualquier carácter alfanumérico, dice aquí. Entonces el espacio como tal no lo va a incluir. Y aquí representa cualquier carácter no alfanumérico, entonces ese va a incluir la parte de los espacios. Ahí es donde ustedes pueden encontrar la parte de la negación. Entonces, por ejemplo, si usted escribe, eh, en este caso, casa, pero quiere usted utilizar cualquier alfanumérico, eh, podría usted incluir la W, pero sin, en este caso, incluir la parte de los espacios como tal. Pero su contraparte, la W, sí los va a ubicar. Solo veamos acá. Si ustedes ven acá la diagonal W mayúscula como tal, sí me ubica cualquier elemento no alfanumérico. Y esto me incluye la parte de los símbolos y me incluye los espacios. Si ustedes lo pueden ver aquí. Pero la W minúscula me incluye cualquier alfanumérico.
ya sea números o letras, pero no incluye el espacio. Entonces, así yo le agrego el más. Entonces, con el más yo ya puedo empezar a escribir palabras, lo que usted decía, casa, ¿verdad? Cosa. Sí me lo va a aceptar. Pero recuerdes, no me está incluyendo en este caso los espacios. Ahora, si usted, por ejemplo, quiere buscar casa, pero en este caso necesita el espacio, pero entonces ya usted ya debe centrarse en algo mucho más específico, porque la diagonal W y el más, por ejemplo, la cláusula de Klein utilizando el signo más, me va a reconocer cualquier palabra, ¿verdad? A la larga. Entonces, si yo me voy a centrar en una palabra muy específica, entonces sí es mejor definirla y no utilizar directamente el diagonal W, a no ser que lo use para algún tipo de principio de palabra, pero también hay en este caso instrucciones específicas que podemos darle. Entonces, el uso de esto como tal debemos tomarlo o hacer una buena consideración de ellos a la hora de trabajarlo. Por ejemplo, podrían colocarles ustedes el signo de interrogación, entonces ahí estarían representando a la diagonal W, que ahí le estarían indicando prácticamente que puede ser cualquier alfanumérico, una letra, minúscula, mayúscula o un número. Entonces ahí se lo podría utilizar como una especie de inicio de palabra, que me busque cualquier alfanumérico al inicio. Eso podríamos hacerlo, pero también recuérdense que utilizando el acento bifurcado, ahí le estoy expresando que inicie con un alfanumérico, pero para eso acá también debemos cambiar. Lo voy a cambiar a multilínea, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, como solo es una letra como tal, ¿verdad? Entonces debo definir bien qué es lo que voy a estar buscando acá a la hora de generar mi expresión. Por ejemplo, no con todas va a ir funcionando. Por ejemplo, aquí casa, pero le estoy diciendo obligatoriamente que inicie con la palabra C. Entonces le estoy definiendo. Y así sucesivamente tendrían ustedes que ubicar bien qué expresión regular se acopla a las necesidades. Entonces, cuando ustedes hagan búsquedas muy específicas, es recomendable que si se centren en el elemento como tal o la palabra como tal que van a buscar. Ahora, si quieren, por ejemplo, que busque, por ejemplo, palabras que tengan 4 caracteres específicamente, entonces ustedes ya establecen el rango, ¿verdad? Podrían establecer en este caso que les buscara, vamos a colocar minúsculas aquí de la A a la Z y establecen un rango de valores, podrían ser 4. Entonces ahí ya ustedes empiezan a cambiar las expresiones como tal. Están usando rangos de valores o en este caso están utilizando letras del alfabeto. Necesitan 4 específicamente. Y ahí ya ustedes empiezan a definir esta situación. También pueden ustedes finalizarlo con dólar, pero entonces lo que va a pasar ahí es que como tal ya lo que hace es que busca específicamente eh, una coincidencia exacta para una línea. Perdón, aquí no le quité el múltiple. Aquí debemos considerar esto también, el uso de las expresiones o las banderas, si es global, si es para una línea, múltiples líneas. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en consideración, ¿verdad? Por ejemplo, que inicie con A, pero acá como estoy utilizando la línea simple, no me lo toma en consideración. Entonces, miren, si se dan cuenta, me genera un error como tal. Pero esas son situaciones que yo debo ir observando a la hora de estar trabajando con esto. Pues, por ejemplo, yo puedo colocar ABC, por ejemplo, pero aquí vamos a ver, permítanme un segundo, ahí está. Entonces ahí ya me reconoce el ABC como parte de la cadena que cumple esa coincidencia. Si yo a este le agregara D, ya no me lo va a reconocer como tal, ya me marca la D como fuera D.
Pero si yo tengo otra coincidencia exacta, pues yo podría buscarla. Solo permítame un segundo que no me está reconociendo la actividad de multilínea acá. Vamos a ver. Ahí está. Lo dejé multilínea y global para que me reconozcan todas las coincidencias que empiezan con